Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Sofía Rosalina Mejía Echeverría, con carnet ME17004. En esta oportunidad se abordará lo que es la temática funciones exponenciales, en la cual el contenido a abordar es una pequeña introducción, función exponencial, entre ello lo que son un punto clave que debemos tener en cuenta, la definición de función exponencial, características, representación gráfica, ejemplos de funciones exponenciales, propiedades de la función exponencial natural e elevado a la x y su gráfico, ejercicios resueltos, conclusión y bibliografía. Como decíamos, una pequeña introducción a nuestro tema. Las funciones exponenciales son funciones trascendentes porque no pueden ser definidas en términos solo de adición, sustracción, multiplicación, división y potencias racionales de una variable x, como es el caso para las funciones algebraicas. Estas funciones son de la mayor importancia en matemáticas y tienen aplicaciones en casi todos los campos del saber humano. Son especialmente útiles en los campos de química, biología, física e ingeniería, donde ayudan a describir la forma en la que las cantidades en la naturaleza crecen o decrecen o se desintegran. A continuación se define dicha función, su representación gráfica y algunos ejemplos para evaluar la forma en que crece o decrece este tipo de funciones. Entonces nos vamos a ir a estudiar un poco lo que son las funciones exponenciales y dentro de ello debemos tener en cuenta este punto clave. Una función exponencial se caracteriza por ser función trascendente. Una función trascendente es una función que no satisface una ecuación polinómica, cuyos coeficientes sean a su vez polinomios. Esto contrasta con las funciones algebraicas. Definición de función exponencial es aquella que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene base con una constante a, y la podemos definir como f de x igual a elevado a la x. Esta es la fórmula general de una ecuación exponencial, una función exponencial, siendo a un número real positivo, a mayor que 0 y diferente de 1. Vamos a revisar algunas de sus características generales de las funciones exponenciales. Entre ellas podemos ver que si a es mayor que 1, la función es creciente, mientras que si 0 es menor que a y a es menor que 1, la función es decreciente. El dominio de una función exponencial son los reales, incluyendo los positivos y los negativos. Su recorrido es desde 0 al más infinito, es decir, solo son los reales positivos. Son funciones continuas. Como a elevado a 0 es igual a 1, la función siempre pasa por el punto 0,1. La función corta el eje y en el punto 0,1 y no corta el eje x. Como a elevado a la 1 es igual a, la función siempre pasa por el punto 1,a. Son siempre cóncavas. El eje x es una asíntota horizontal inyectiva. Las imágenes de puntos diferentes son diferentes. La función exponencial es la inversa de la función logarítmica. Y igual al logaritmo de base a x si y solo si x es igual a elevado a la y para todo x mayor que 0 y todo número real y. A continuación tenemos lo que es la representación gráfica y podemos observar cuando una gráfica decrece y cuando una gráfica crece. Acá podemos observar que una gráfica crece cuando a es mayor que 1, como ya decíamos, y decrece cuando 0 es menor que a y a es menor que 1. Para visualizar de una manera más dinámica el trazo de una función exponencial, haremos uso del software Matemática GeoGebra,
el cual además de sus múltiples herramientas también nos permite graficar funciones, y en este caso nos será útil para graficar funciones exponenciales y observar su variación a partir de las características antes descritas. Para ello vamos a abrir GeoGebra. Acá lo tenemos y podemos observar cada una de sus funciones. Primeramente vamos a crear un deslizador que nos servirá para realizar las variaciones en la gráfica y observar un desplazamiento de cada una de ellas. Acá primeramente vamos a modificar algunas de sus propiedades y aquí tenemos el mínimo, lo mínimo del desplazamiento que queremos que sea nuestra gráfica. Acá lo podemos dejar en 5, acá podemos modificarlo hasta 10 y acá se lo podemos dejar en 0.01. También podemos modificárselo en 0, ya que hay alguna propiedad que nos dice que A debe ser mayor que 0. Entonces ahí se lo modificamos. Ahora bien, vamos a graficar la forma general de una función exponencial, que es de la forma x, f de x igual a elevado a la x. Se nos grafica así y ahora nos dicen algunas propiedades ya que antes mencionaba, que a debe ser mayor que 1 para que la función sea creciente. Entonces veamos, para valores mayores que 1 la gráfica crece y para valores menores que 1 nuestra gráfica decrece. Lo podemos observar acá. También nos dice que el dominio de una función exponencial son todos los números reales, y acá podemos observarlo que el dominio va de menos infinito hasta más infinito. Y para el recorrido o el rango nos dice que la función va desde 0 a más infinito, y acá podemos observarlo que la gráfica va desde 0 a más infinito. Luego nos dice también que la función es continua y también nos dice que la función pasa por el punto 0,1 y ahí es donde corta el eje Y. El eje Y es cortado en el punto 0,1. Acá podemos ubicar ese punto. Acá podemos observar que ahí se corta el eje Y, perdón. Ahora bien, nos dice que el eje X no es cortado y que forma una asíntota horizontal para la gráfica, y acá lo tenemos. Aquí hemos podido observar de manera general algunas propiedades de lo que cumplen lo que son las funciones exponenciales. Unos ejemplos de funciones exponenciales. Entre ellos está f de x igual a 2x, g de x igual a 2 elevado a la menos x, que es igual a 1 medio elevado a x, y esto es igual a 1 sobre 2 elevado a la x. A continuación podemos ver su gráfica, donde podemos ver cómo la gráfica de rojo es una gráfica decreciente, ya que el valor de x podemos ver que un medio es menor que 1, entonces la gráfica es decreciente, mientras que la de verde es una gráfica creciente, ya que el valor de la base, que es 2, es mayor que 1. Ahora, siempre utilizando nuestro deslizador, vamos a graficar los ejemplos anteriores, que ya son con valores numéricos, y este era 2 elevado a la x, y ahí tenemos lo que es una función creciente. Pero ¿qué sucede si a esta gráfica nosotros modificamos el valor de x y lo hacemos para valores negativos? Podemos observar que se nos está graficando una función decreciente. Entonces podemos observar que dependiendo del valor que tome x, ya sea positivo o negativo, nuestra gráfica decrecerá, o como en el caso anterior que teníamos la gráfica con valores positivos de x, nuestra gráfica es creciente. A continuación veamos lo que son algunas propiedades de la función exponencial natural e elevado a la x.
y dentro de ello podemos observar que la función exponencial es la inversa de la logarítmica, ya eso ya lo habíamos dicho, que es igual a y igual a e elevado a la x, y su inversa es x igual al logaritmo natural de y. Otra propiedad que dice que la función y igual a e elevado a la x tiene por dominio r y o sea los reales, y por recorrido y mayor que 0, es decir, los reales positivos. Y una tercera propiedad dice que la función y igual a e elevado a la x es continua, creciente e inyectiva en todo su dominio. Una cuarta propiedad dice que la función y igual a e elevado a la x es cóncava hacia arriba en todo su dominio. Estas claramente son muy parecidas a las características que ya habíamos mencionado, ya que esta función elevado a la x también es una función exponencial, por lo tanto sus características son las mismas que las de las que ya habíamos mencionado. Entonces acá vamos a observar lo que es su gráfico y observamos que es una función creciente. Si x toma valores positivos, la gráfica crece. Cuando x tiende por la derecha, eh, dice que la función crece muy rápidamente hacia el infinito. Algunos ejercicios. Vamos a ver, el primero nos dice traza la gráfica de la función f de x y determinar su dominio y rango. F de x es igual a y esto es igual a 1/3 elevado a la x. Como solución tenemos que como 0 es menor que 1/3 y 1/3 es menor que 1, la gráfica decrece cuando x aumenta. Las coordenadas de algunos puntos en la gráfica se indican en la. Acá hemos evaluado para algunos puntos. Tenemos que x toma hasta el punto -1, 0 y 1. Y al evaluar f de x tenemos el punto 3, 1 y 1/3. Ahora formamos los pares ordenados que sería -1,3, 0,1 y 1,1/3. A continuación lo veremos más detallado con el programa. Para graficar nuestro primer ejemplo, insertamos la función dada, que es f de x igual a 1/3 elevado a la x. Y aquí podemos observar nuestra gráfica, que es una gráfica decreciente, ya que la base toma valores menores que 1. Ahora bien, vamos a ubicar los puntos obtenidos, que sería un -1, -3. Acá tenemos nuestro primer punto, luego ubicamos un segundo punto que es 0,1, donde siempre pasa la gráfica y es donde se corta el eje Y. Ahora un tercer punto, 1 menos 1/3, y acá tenemos ubicados los puntos donde pasa nuestra gráfica y podemos observar que efectivamente nuestra gráfica pasa por el punto 0,1 como lo establecen las propiedades, y acá podemos observar ya la gráfica del ejemplo. Bueno, acá podemos observar la gráfica, aquí ya la tenemos. Acá tenemos el dominio, que son los reales, y el rango son los reales positivos. A continuación tenemos un segundo ejercicio, y dice representa y estudia el dominio y el rango de la siguiente función. F de x es igual a 4x. Y tenemos acá un cuadrito solución donde hemos tomado los valores de x para -1, 0 y 1, y al evaluar la función en esos puntos, en esos números, f de x es igual a 1/4, 1 y 4. Con ellos se forman los pares ordenados -1, 1/4, el otro 0,1 y el punto 1,4. Estos son los puntos que no se nos forman y lo veremos más detalladamente con el programa. En nuestro segundo ejemplo tenemos la función f de x igual
a 4 elevado a la x. Como podemos observar, es una función creciente, ya que nuestra base es mayor que 1, entonces nuestra función es creciente. Ahora vamos a graficar los puntos obtenidos, que es menos 1,1 y lo tenemos ubicado ahí. Luego graficamos un segundo punto, 0,1, que es donde siempre pasa la gráfica, y un tercer punto que sería 1,4, y acá ya tenemos graficada lo que es la gráfica de la función dada. Entonces acá tenemos lo que es la gráfica de la función del ejercicio planteado, y podemos observar que el dominio son los reales y el rango siempre son los reales positivos. Entonces eso era lo que teníamos. Gracias por su atención prestada.